amigos? Bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregonero Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este miércoles 30 de octubre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos de lleno a la información, porque simplemente este hecho de que han presentado su renuncia estos ministros ha causado bastante, pero bastante polarización. Los de la oposición diciendo que son unos héroes, que se están despidiendo con dignidad. Ah, bueno, pues es que ya sabemos cuál es el meollo del asunto, ¿verdad? Retirarse con esa jubilación de oro, y eso es lo único que les importa. Porque seamos sinceros, ¿en dónde está la renuncia? Cuando los miserables están pidiendo que sea hasta el próximo año, en agosto, 31 de agosto, si no me equivoco, del 2015. O sea, ¿sí? Después de que acabe todo el proceso de elecciones a jueces, magistrados y ministros. O sea, qué descaro, ¿no? Porque si uno va a presentar sus renuncias para el día siguiente y ya. Pero bueno, ante esta situación, hubo un encontronazo que organizó Pepe Cárdenas. Primero entrevistando, y lo van a escuchar, a Ricardo Anaya. Y luego entrevistando al presidente del Senado de la República, Fernández Noroña, sobre un tema en particular, en donde es el tema de los ministros, de su retiro y por ende del proyecto que presentó el ministro Alcántara Carranca. ¿Qué es lo que dijo? Porque obviamente Riquín Canallín, pues en defensa de los jueces, diciendo que, de los ministros, diciendo que están en todo su derecho de renunciar. Pero no es una renuncia, seamos directos, simplemente es una cobardía de no participar en las elecciones, porque saben que el pueblo, la mayoría del pueblo, lo repudia. Ese es el meollo del asunto y esa es la razón. ¿Qué fue lo que dijo el impresentable de Ricardo Anaya? Escuchen ustedes. De la bancada del Partido Acción Nacional, en vivo, en directo, desde luego vía telefónica. Ricardo, muchos saludos, senador, ¿cómo estás? Pepe, muy buenas noches, con muchísimo gusto de saludarte y un saludo a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias, Ricardo. Te quiero preguntar, ¿sobre qué base legal argumenta el presidente de la mesa directiva del Senado que podría el Senado no aceptar las renuncias de los ministros que así han manifestado su voluntad para no participar en el proceso electoral programado para el 1 de junio. ¿Sobre qué base legal dice esto? Sobre ninguna, Pepe, como muchísimas cosas que hace hoy en día Morena, porque por supuesto que es un derecho de los propios ministros decidir si participan o no participan en esta farsa, y ahorita explico por qué estoy convencido de que es una farsa. Pero segundo, hay además muchísimos precedentes, Pepe. Ha sucedido, por ejemplo, que diputados locales que quieren ser candidatos piden licencia y el Congreso local, cuando está controlado por otro partido, dice, no te doy la licencia, no te permito separarte. ¿Fue el gobernador de Nuevo León? Exacto, y lo que siempre han resuelto los tribunales es no les pueden negar su derecho a participar, porque es un derecho constitucional el de votar, el de ser votado, el de ejercer el cargo o dejar de ejercer el cargo. Entonces, sobre ninguna base, Pepe, pero mira, de verdad que cuando uno cree que ya vio todo, nos vuelven a sorprender. O sea, es que esta reforma de principio a fin es un fraude y un disparate. Digo que es un fraude porque están engañando a la gente, Pepe. Le están diciendo a los ciudadanos, tú vas a poder elegir de manera libre, directa y secreta a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Claro, lo que no les dicen es que ellos, los de Morena,
van a decidir quién aparece en la boleta. Y cuando tú puedes decidir quién aparece en la boleta, controlas la elección. En Cuba también hay elecciones y siempre gana el Partido Comunista. ¿Por qué? Porque tienen el control de quién aparece en la boleta electoral. Primer tema. Segundo, porque es tal la cantidad de personas que se van a elegir que la gente no va a saber ni por quién votar. Para que nos demos una idea, aquí en el circuito judicial que corresponde a la Ciudad de México, podría llegar a haber hasta 2,300 candidatas y candidatos, y la gente necesita escoger a 300 de entre esas 2,300. Entonces, imagínate tú si va a haber un voto informado, razonado. Se sacó la cuenta. Y si seguimos con este disparate, que afortunadamente parece ser que hay una pequeña esperanza de que esto se detenga, pero si seguimos con este disparate, le tocaría a cada persona que se postule 2,5 segundos de tiempo aire. Porque claro, está prohibido que contrates espacios en radio y televisión. Dice la reforma que a los candidatos les van a dar espacio para que salgan en el radio y en la tele, pero cuando sacas la cuenta resulta que a cada candidata y a cada candidato le tocan 2,5 segundos. O sea, un disparate, porque hasta eso hacen mal. Y por último, crean un tribunal, Pepe, de disciplina que tiene un poder que nunca en la historia ha tenido un órgano en nuestro país. Una especie de Santa Inquisición. Exactamente. Le dan un poder inmenso. Puede destituir, es decir, correr, despedir a cualquier juez, a cualquier magistrado, y además es instancia única. Entonces, si ellos controlan quién aparece en las boletas, atarantan a la gente con miles de candidatas y candidatos, y tienen además un tribunal por si acaso se les llega a colar un rebelde, pues queda clarísimo que el objetivo de esta reforma no es mejorar la justicia. El objetivo es que Morena tenga el control del Poder Judicial. Y yo de veras lo lamento, Pepe, porque México sí tiene un problema severo de justicia. O sea, cuando se cometen delitos, en el 99% de los casos, los delincuentes se salen con la suya. Es decir, sí hay un problema gravísimo a nivel de policías, de ministerios públicos, del Poder Judicial, pero esta reforma no se diseñó para arreglar ese problema. Esta reforma se diseñó para que Morena controle todo. Todo es todo, porque ya tienen el Poder Ejecutivo, ya se hicieron a la mala del Poder Legislativo, ahora van por el Poder Judicial, ya militarizaron la seguridad pública, entonces vamos derechito hacia un régimen de corte autoritario. Exacto, esa es la pregunta. ¿A qué nos está llevando todo esto? ¿A una democracia, si se puede combinar con la palabra autoritaria, o a un gobierno tiránico, o a un gobierno autocrático? No sé. Pues a un régimen claramente de corte autoritario, Pepe, porque para que una democracia funcione, hegemónico, para que una democracia funcione, Pepe, tiene que haber una cosa, se llama contrapesos, equilibrios. Como está diseñado en México, el sistema es para que el legislativo haga las leyes, el ejecutivo las ejecute, y el judicial dirima las controversias. Pero cuando tú concentras en un solo partido, en un solo movimiento todo, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, se acaban los contrapesos, se acaban los equilibrios y entras en un régimen de corte autoritario porque pueden hacer literalmente lo que se les pegue la gana. Ahora, hay una pequeña esperanza todavía, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pepe, va a resolver el próximo martes una serie de acciones de inconstitucionalidad. Ya circuló el ministro Juan Luis González Alcántara el proyecto, es decir, lo que él le va a proponer al Pleno de la Corte. Claro, esta no es la resolución, porque ese proyecto requeriría de 8 votos de ministras y ministros para aprobarse. Y lo que hace básicamente el ministro es echar abajo gran parte de la reforma judicial. O sea, lo que dice el ministro es, no puede haber una elección democrática donde le das 2,5 segundos de tiempo aire a cada candidato. No puedes, en un régimen democrático donde hay división de poderes, donde tiene que haber independencia judicial, crear este tribunal de la Santa Inquisición que puede correr al juez que se le pegue la gana.
Y no puedes despedir de manera masiva a 1,800 juezas y jueces de distrito, magistradas y magistrados de tribunal colegiado de circuito. Entonces, le corrige la plana a Morena este proyecto del ministro y esto se va a votar, Pepe, el próximo martes. Si esto alcanzara 8 votos, pues la pregunta de los 50,000 es, Morena, en este caso el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, ¿van a acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Digo, en cualquier otra época y en un país donde está funcionando de manera adecuada la democracia, pues la respuesta hubiera sido, pues sí, claro que se tiene que acatar. Pero con estas personas ya no sabemos, porque lamentablemente han dado muestras de no tener límites. Y déjame insistir en algo, Pepe. Lo lamentable de todo esto es que sí le urge a México una reforma. O sea, sí tenemos un problema gravísimo. Se cometen al año, Pepe, 30 millones de delitos. O sea, ¿cuánta gente que nos está escuchando ahorita no le han robado en la calle, en el transporte público, en su casa, le han defraudado? Es decir, se cometen muchísimos delitos y de esos 30 millones, en el 99% de los casos, el delincuente se sale con la suya. Por cierto, muy poquitos llegan a un juez o a una jueza federal. El grueso del problema lo tenemos a nivel de policías, a nivel de fiscalías, a nivel de ministerios públicos. Mucho de esto inclusive en las entidades federativas, a nivel local. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo. ¿Cómo mejoramos la justicia para que sea más rápida, para que los abogados estén a disposición de la gente, pagados por el Estado, y no sea solo el que puede contratar un buen abogado, el que logra defenderse? O sea, ¿cómo le hacemos para que haya un buen sistema de justicia? Has dicho cosas muy graves, Ricardo Anaya, como por ejemplo, está perdiendo la democracia con estas reformas a la Constitución, la llamada supremacía constitucional, etcétera. Está perdiendo la posibilidad de los llamados mecanismos de autorregulación. En cualquier democracia del mundo que se presuma como tal, existen mecanismos de autorregulación, de contrapesos. De otra manera, estamos eliminando esos contrapesos y se convierte entonces en una tiranía. Exacto, y en un régimen autoritario, como por cierto los hay muchos en el mundo, y algunos ilusos dicen, bueno, pero a veces funcionan los regímenes autoritarios y les fascina el ejemplo de Singapur. Lo que no sabe mucha gente es que por cada Singapur hay 100 Venezuelas. Es decir, normalmente, prácticamente siempre, un régimen autoritario termina en más inseguridad, más problemas económicos, más corrupción. Eso es lo que la experiencia nos dice. Lo que necesitamos es una democracia funcional en donde haya elecciones libres, periódicas, donde haya división de poderes, donde nadie pueda concentrar todo el poder, porque sí, Pepe, el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Y por eso es que en las democracias funcionales hay contrapesos. Y como bien lo dices, lamentablemente, hacia donde nos están llevando, primero se hicieron a la mala del Poder Legislativo, sacaron la reforma judicial, ya militarizaron la seguridad pública, ahí viene la reforma en materia de prisión preventiva oficiosa, es decir, cualquiera al que le achaquen que no pagó bien sus impuestos está en el supuesto del 19 constitucional y lo pueden meter a la cárcel hasta por 2 años. Sí, en lo que se investiga. Entonces, ¿a dónde vamos a parar, Pepe, con todas estas reformas insensatas? Ojalá el próximo martes la Corte resuelva en el sentido más conveniente para el país. Ojalá haya sensatez de parte de Morena. Yo entiendo que ganaron la elección, además que sacaron el 54% de los votos, Pepe. Es decir, el 46% de la gente no votó por Morena, y el 46% de la gente también es pueblo. Entonces no se pueden sentir dueños del país y lamentablemente se están comportando como si fueran los dueños del país, Pepe. Pues te agradezco mucho, Ricardo Anaya, el poder haberte escuchado en este análisis, porque es un análisis y al mismo tiempo una opinión válida y bienvenida. Gracias, Ricardo, como siempre, un saludo muy cordial. Bueno, pues eso fue lo que dijo Riquín Canallín. No hubo ninguna... Ahora sí que no corté nada, dejé pasar todo completito. Y en contraparte,
llegó Fernández Noroña, quien así cayó a Requín Canallín, y de paso, le pegó una reseteada a Pepe Cárdenas, porque como siempre, queriendo manchar lo que tenga que ver con el gobierno, con Morena y aliados. Pero Fernández Noroña lo paró en seco en un 2x3. Sobre todo diciendo porque en este consejo que se aprobó el día de ayer, dice que es gente de Morena. Pues no se quedó calladito Fernández Noroña y los cayó para evitar ese tipo de distorsiones. Escuchen ustedes. Presidente de la mesa directiva del Senado de la República, en su calidad de colaborador también en este espacio de noticias. Bienvenido, Gerardo, como siempre, bien recibido. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches al auditorio. Pues tienes colmada la tarea, tienes mucho trabajo y has dado mucho de qué hablar. ¿Cómo es que dices que podría el Senado no aceptar las renuncias de los 8 ministros que dicen lo harán antes del 31 de octubre? Sí, fíjate que son dos cosas que se confunden. Los ministros, ministras, igual que todas las personas juzgadoras, tienen pase automático para ir a la elección, pero pueden declinar a ello. Entonces, hemos recibido, fíjate, a esta hora, ya tengo aquí 157 juezas y jueces que no van a ir a la elección y 250 magistrados y magistradas, 212 personas juzgadoras, 15 jueces y juezas que no quieren ir a la elección del cargo que tienen, pero quieren buscar otro, magistratura o ministerio de la Corte, y 16 magistrados, magistradas que no van a ir por la magistratura y que seguramente quieren buscar ser ministras o ministros de la Corte. Pero ese es un derecho que tienen, es un derecho político electoral. El corazón del cambio constitucional que hicimos es la elección de las personas juzgadoras, pero es más complejo que un proceso electoral por el voto universal, secreto y directo, y ese se respeta. Pero también está en los cambios que hicimos a la Constitución, está en la Constitución vigente que ellos tienen que renunciar en estos días para tener las condiciones vigentes de pensiones y de todas las cosas que tienen, que son pues muy fuertes. La renuncia tú dijiste que se quieren ir para con las alforjas llenas. Así lo dijiste, con las alforjas llenas, es decir, con todos los saberes, porque sí. Porque en este momento la ley se los permite, ¿es correcto? Sí, porque lo dice la propia enmienda. Y nosotros sí. Podríamos no aceptar la renuncia, porque una renuncia te la pueden aceptar o no. Pero no es un derecho laboral. No, una renuncia. A ver, a mí me dicen, yo me harto y digo, ya no quiero ser presidente de la Cámara de Senados, aquí está mi renuncia, y el Pleno me dice, no, mi amigo, usted tiene que estar un año ahí, regrésese. O me dicen, sí, te la aceptamos, ya no queremos que sigas ahí. O sea, una renuncia la puedes aceptar o no. Pero además los ministras de la Corte son simpáticos, porque el ministro González Alcántara agarra la Constitución y empieza a recortar: este artículo me gusta, este no me gusta, este medio me gusta, este me disgusta, y va metiéndole tijeras según le conviene a su visión y a su interés en el proyecto que tiene para que la próxima semana lo determinen. Y, por ejemplo, dice que se elijan los ministros de la Corte, los magistrados del Tribunal, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal de Disciplina, y nadie más. Pues, ¿en base a qué tú tienes esos criterios tan dispares? Pues a su puritita voluntad. Entonces, ellos quieren recortar la Constitución, pues nosotros también podemos decidir qué aceptamos y qué no aceptamos. Es nuestra potestad. Correcto, es lo que va a suceder. No es un hecho definitivo todavía, no, pero podría darse el caso. Ellos presentan la renuncia. Si lo hacen antes del 31 de octubre, tienen derecho, como dices tú, a irse con las alforjas llenas. Si se las aceptamos, porque podríamos llevarlas al Pleno y decir, no se las aceptamos. Correcto, ellos lo que dicen porque además se van a ir hasta el último día de agosto de 2025.
Correcto, esa es la fecha en que tendría que irse porque entra en vigor ya en vigencia quien resulte electo ministro de la Suprema Corte con base en la elección programada para el 1 de junio del año que viene, ¿es correcto? Exacto, el primer domingo de junio. A ver, pero explícame esto. Primero Morena y el grupo de Morena, la mayoría aplastante, etcétera, la presidencia de la República, lo que quiere es que se vayan, porque esto es un hecho. Lo que queremos es que se Pero democratice. ahora no los dejan ir. No, claro que se van a ir. No, de que se van a ir, se van a ir. Lo que podemos es no aceptarles las renuncias. Son dos cosas diferentes. Y nosotros no queremos que se vayan, lo que queremos es que se democratice el Poder Judicial y que se elija por el voto universal, secreto y directo a todas las personas juzgadoras. No estamos planteando que se vayan, que los 11 ministros y ministras de la Corte pueden ir a la elección. Ahora, el próximo martes, la Suprema Corte va a analizar esto que estabas tú planteando, sí. el proyecto que está presentando el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, en donde se pueden echar para abajo algunas partes de la reforma, como tratar de declarar la inconstitucionalidad de la elección de jueces y de magistrados. Sí. Explícame, entonces, en este momento la reforma depende de la decisión de una mayoría en la Suprema Corte. No hay reforma. Hay una constitución vigente desde el 15 de septiembre que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. El ministro Carranca está como la jueza que decía: quiten el Diario Oficial de la Federación la publicación de las reformas hechas al Poder Judicial. Ya es ley vigente. Por eso usé el símil de que toma la Constitución Carranca y le mete tijera y dice: este artículo se va, este se queda a la mitad, este me gusta, este no me gusta. ¿Qué es eso? ¿De dónde saca esa facultad? No la tiene. Pueden hacer lo que les dé la gana, como lo vienen haciendo, pero no tienen ni la legitimidad ni el marco constitucional. Se agarra del artículo 40 constitucional que dice que somos una república y lo somos, federal, popular, democrática y laica. No tienen vergüenza. ¿Eso qué hay? En ningún lugar dice que pueden decidir qué es constitucional y qué no es constitucional. Ahora resulta que la elección por voto universal, secreto y directo de las personas juzgadoras no es constitucional. Habráse visto arrogancia e insolencia del ministro González Alcántara. ¿Qué van a decidir? ¿Quién sabe? Porque necesitan 8 votos. Formalmente los tienen, son los que se han coordinado con la ministra presidenta Norma Piña, pero quién sabe cómo van a votar el martes. Pueden no tener los 8 votos, pueden aceptar el proyecto, y ustedes, pueden la modificarlo. La mayoría de Morena y la presidenta de la República pueden desacatar. ¿Esto nos está llevando, Gerardo, a una crisis constitucional? Pues que están ellos creando, porque están en rebelión contra la Constitución, están en rebelión contra la ley. Ellos quisieran provocarnos y llevarnos a una situación de ese tipo. No nos vamos a dejar. Y cuando digo no nos vamos a dejar, ni vamos a caer en sus provocaciones, ni vamos a dejar de elegir a las personas juzgadoras. Entonces, nosotros tenemos que mantener la calma. Tenemos que seguir. Hoy se eligieron a las 5 personas, 4 mujeres, 1 hombre, que van a formar el comité de evaluación para la elección del primer domingo de junio de 2025. Nosotros seguimos avanzando. Está claro que nadie puede parar el proceso electoral. Pero ahí permíteme un paréntesis. Efectivamente, ya se hizo la propuesta del comité de evaluación del Poder Legislativo, habrá un comité de evaluación del Poder Judicial también. Exacto. ¿Y cuál me falta? ¿El del Ejecutivo? El del Ejecutivo. Claro. El del Ejecutivo. Entonces va a haber, digamos, son 15 propuestas. Son 15 propuestas. Sí, son 3 vías. Son 3 puertas. 3 puertas. Ajá. 3 puertas de entrada. Quien tiene pase directo son las actuales personas juzgadoras. Ellas pueden ir a la elección. Sí, pero en el Congreso, la puerta del Legislativo, la puerta del Ejecutivo y la puerta del Judicial. Ahora, en el Congreso la mayoría en diputados y senadores es de Morena, y lo que estoy viendo aquí por los nombres es gente vinculada a Morena. Entonces, ¿qué méritos, qué calidad puede tener un comité de evaluación que se la debe a Morena? Dime quién es de Morena y en qué te basas para decirlo.
No es así. Mira, por ejemplo, está María Gabriela Sánchez García, es titular del Tribunal de Justicia de Sinaloa. Está también, tengo aquí los nombres, Maribel Concepción Méndez, ex titular del Tribunal Agrario de Zacatecas. Ana Patricia Briceño Torres, expresidenta de Transparencia Sonora. Andrés Norberto García Reper Favila, abogado constitucionalista, consultor legislativo de Morena y bloguero. No, eso de consultivo de Morena, eso es falso. Esa es una intriga que traen contra esta persona que yo no la conozco, por cierto. ¿Quién dice que son de Morena? O sea, porque está... A ver... O sea, ¿tú me quieres decir que los jueces que están en Sinaloa son de Morena? ¿Y que los funcionarios del Poder Judicial que están en los estados donde gobernamos son de Morena? ¿O que están en organismos autónomos son de Morena? Cuando menos es sospechoso. Bueno, no, a ver, entonces los jueces federales que están en los estados que gobernamos son de Morena. ¿Y por qué protestan si son de Morena? ¿Por qué están en las movilizaciones? La jueza Juárez es de Veracruz, según tu lógica debería ser de Morena, porque es de Veracruz y lo gobernamos. Pues ese es un planteamiento que no se sostiene, es falso. A ver, dime, pero además, ¿cómo vamos nosotros? Si es a la luz, si es a la vista de todo el mundo que se van a hacer las entrevistas, pues, ¿cómo vamos a decidir quién sí, quién no? Si además, pues esas personas pues tienen un prestigio que perder y que cuidar. No, a ver, cuando los consejeros del INE, bueno, González Alcántara fue propuesto por el compañero presidente López Obrador. Sí, Margarita, te mato el gallo también. Te mato el gallo. O sea, nosotros no proponemos gente que nos obedece. Pues a González Alcántara se le propuso porque es un hombre de mucha experiencia, con una trayectoria jurídica muy fuerte, que se haya ido con las causas contrarias a la patria, pues es una pena. Pero eso no le quita ni su preparación ni su talento, ¿eh? Ahora, y por eso fue propuesto, no porque nos fuera a hacer los mandados, tan no nos los hace que están amenazándonos con llevarnos una crisis constitucional. Ahora, ¿no se te hace sospechoso, finalmente, no se te hace sospechoso la propuesta de las 3 ministras vinculadas ideológicamente con la 4T? Me refiero... Es que no es cierto que están vinculadas, a ver, perdón, no, que esto que es de sí, si ellas simpatizan con el movimiento, tanto claro, Loreta, Lenia Batres, como Yasmín, sí, pero ¿qué me ibas a decir? Perdón, pensé que me ibas a decir otra cosa. Y están, claro, ellos están proponiendo candidatos que para formar parte del comité de evaluación son perfiles. Pues no se los van a aceptar. Son simpatizantes son a la ideología del oficialismo, Gerardo. No se los van a aceptar, pero si los propone Norma Piña son imparciales. No, que haya de chile, de mole, de dulce y de manteca, si que haya de todo. proponen los 8 ministros que están en contra de los cambios a la Constitución, que estén en rebelión, esos sí son imparciales. No, mira qué simpáticos son. No les van a aceptar ni uno, pero tendrán derecho, porque representan 3 votos. No les van a aceptar ni uno. Los va a decidir todos, Norma Piña y la gente que tiene el control del Poder Judicial. Bueno, pues ellos sabrán, y ellos decidirán sus perfiles y los enviarán a la elección, y si el pueblo decide que son gente que debe ser personal juzgadora, van a votar por ellos. Pues claro que va a haber gente propuesta por el Poder Judicial que va a quedar. Claro que hay gente honorable en el Poder Judicial que yo aspiraría a que quede. Pues claro que hay. Pero lo que está haciendo la Corte y el Poder Judicial es de vergüenza. Sus decisiones, no sé dónde estudiaron Derecho y Ética, no estudiaron. O sea, francamente, son indefendibles. Pero bueno, pues así están las cosas. Gerardo, te agradezco mucho como siempre, bienvenido a tus comentarios y por supuesto el diálogo en estas condiciones. No, bueno, es que vamos a ver toda esta situación en la que ellos van a seguir planteando que se quiere acabar con el Poder Judicial, victimizarlos y decir que todo lo quiere controlar Morena, pero eso ya nadie se los cree. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.